Bueno, referente a todo lo que son los parámetros eléctricos con respecto a lo que son los motores o el control de motores, es importante conocer primero la red de distribución eléctrica en media tensión. Como nosotros sabemos, en la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, es la compañía que genera, distribuye todo lo que es energía eléctrica. Bueno, basados independientemente en lo que es la generación, donde se hace por medio de hidroeléctricas, geotérmicas, nucleoeléctricas, etcétera, que son plantas generadoras que controla la CFE, llega a través de las líneas de transmisión a todas las ciudades o los lugares, llega directamente a una subestación. En esa subestación se encuentra pues transformadores que se encargan de reducir ese voltaje que llega a las grandes ciudades. Al reducir ese voltaje lo hace a través de un dispositivo llamado transformador. ¿Qué es un transformador? Es una máquina eléctrica que se encarga de ya sea reducir o aumentar el voltaje. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen se puede ver claramente que hay un transformador. Obviamente llega esa energía que de las plantas generadoras, ese transformador reduce ese voltaje y lo pasa por toda una troncal o línea de distribución eléctrica que pasa por todas las ciudades, en todas las comunidades. Esa línea de distribución eléctrica es en provincia a 13.200, 13.500 volts. En lo que es el centro del país, ustedes saben que es a 23.000 volts o 23 kV. Entonces, todo lo que es la línea de media tensión se le conoce, o la red eléctrica, se le conoce como red eléctrica de distribución en media tensión prácticamente. En la provincia pues se manejan otros parámetros de voltaje, pero realmente la forma de distribuirse es igual. Esto es en base a una subestación donde llega la energía, pasa por una troncal, que es esta parte, esta representación, y de ahí salen ramalitos. Este es un ramal, este es otro ramal, etcétera. Esos ramales se encargan de distribuir la energía a centros comerciales, a hospitales, a bancos, a plazas, a plazas, etcétera, ¿no? En general, cada plaza o cada escuela debe tener una subestación como esta que tenemos, obviamente en pequeñas dimensiones, y esas subestaciones deben tener un transformador que se va a encargar de distribuir a todo el edificio de toda la energía eléctrica. Entonces, prácticamente así es como funciona la red eléctrica de media tensión de distribución que nos proporciona la Comisión Federal de Electricidad en toda la ciudad. Obviamente, en una casa, cuando hablamos de una casa, no puede tener parámetros de voltaje de 23.000 volts o de 13.000 volts. Simplemente no es así. Se ocupa un transformador, como en este caso, en esta representación, el dibujo, llega la energía eléctrica, transforma la energía eléctrica a 23, por ejemplo, hablando de la Ciudad de México, a través de una transición, es decir, subterráneamente por este lado, llega esta transición y se encarga de distribuir a través de la troncal toda la media tensión. Y por ejemplo, estos se les llaman restauradores, seccionadores, estos son dibujos, y estos que tienen tres puntos de conexión son la representación de un transformador. Este transformador, aquí hay un transformador, obviamente tiene que tener unas protecciones o cortafusibles o cuchilla, como vulgarmente se le dice. Aquí hay un transformador, aquí hay otro y aquí hay otro. Esos transformadores se encargan de reducir y distribuir a la gente, a los usuarios en baja tensión. Ya ahí sí sería baja tensión. La media tensión es esta, 23 y 13.500 o 13.200. Y la baja tensión es 220, 127 volts. ¿Qué es un transformador? Como les había mencionado, pues un transformador es una máquina eléctrica que se encarga de elevar o reducir el voltaje. Tiene un devanado primario, que es en donde llega el voltaje, por en este caso, por ejemplo, hablando en media tensión, Ciudad de México, en el centro del país, llegan en las líneas 23.000 volts, pasan los 23.000 volts, hay una conexión interna, a este se le conoce como devanado primario. Este lo reduce en un devanado secundario a baja tensión. Este es media tensión y este es baja tensión. ¿Qué es la baja tensión? Bueno, son tres líneas y derivado a través de la ley de tensiones de Kirchhoff,
donde nos dice que la suma de las tensiones es igual a cero, de ahí derivamos lo que es el famoso neutro. Este es el transformador. Este, por ejemplo, es de 75 kVA. En las H es donde se conecta el voltaje de la media tensión, y donde está la X0 va el neutro, X1 la línea 1, la línea 2 y la línea 3. Esto es baja tensión. Esto es donde se conectan los usuarios. 220, 127 entre neutro. Entre líneas 220 y entre línea y neutro 127 volts. Entonces, esto sería la baja tensión. En particular, el transformador lo que hace es reducir el voltaje. O bien, en un caso particular, lo puede hacer contrariamente, puede elevar el voltaje. Bueno, aquí ya se ve prácticamente cómo llegaría a través de la generación, a través de líneas de transmisión, el voltaje hacia un transformador o una subestación. Este, por medio de una transición, a través de una troncal, distribuye toda la red eléctrica por medio de la CFE, distribuye la energía, y en los postes va conectado un transformador que se encarga de reducir, como aquí está en este ejemplo, la carga aquí llegan los 23 volts, que es los 23.000 volts, se encarga de reducir y deriva lo que es la baja tensión. Aquí es donde se conectan todos los usuarios. Los sistemas monofásicos, que es una fase neutro, o fase bifásicos, que es fase y fase, neutro, trifásicos, únicamente trifásico de 3 hilos o de 4 hilos con neutro, ¿no? En general, ¿sí? Aquí ya podemos ver derivado, por ejemplo, es un transformador. El transformador sale en las tres líneas y el neutro. Las líneas, por ejemplo, esta es una casa. Una casa tiene un sistema monofásico, lo podemos ver claramente. Aquí está su medidor, aquí está su tierra, está el poste, obviamente debe tener una tierra también. Está conectado a la línea y al neutro, por lo tanto su voltaje es de 127 volts, es un sistema monofásico. Aquí igual, este está conectado, la diferencia de esta casa con azul, está conectado a la línea 2 y al neutro. Y aquí igual, pero está conectado a la línea 3. Si ustedes observan, cada quien está conectado a una de las fases, ¿sale? Y aquí, por ejemplo, tenemos ya una tienda de jugos. Este es un sistema, claramente se ve que es bifásico. ¿Por qué? Porque está conectado a la línea 1, a la línea 2 y tiene un neutro, por lo tanto tiene dos fases. Entonces es un sistema bifásico de 220. Acuérdense que entre líneas fase es 220, entre líneas neutro es 127 volts. Y bueno, aquí tenemos ya una fábrica de sillas. Si ustedes observan, ya aquí se ocupan las tres líneas, fase 1, fase 2, fase 3 y el neutro. Si por dado caso, por ejemplo, nosotros tuviéramos un motor que trabaja a 440, como lo vimos en el video pasado, donde ya habíamos platicado que pues control de motores o sus normas de motores lo regula lo que es la NEMA en América, la IEC en Europa en particular, ¿no? Entonces, en América, acuérdense que pues si llegáramos a 220, tuviéramos la línea de 220, pues tendríamos que tener un transformador elevador, es decir, que eleva de los 220 a los 440, o bien, si fuera un motor YEC o ustedes quisieran manejar esos parámetros como Europa 380, pues se pondría un transformador elevador a 380. Entonces, aquí es forzoso, si ustedes tienen una carga de 440, un motor en este caso en particular de 440, forzosamente si la línea es de un 20 ocupas un transformador, ¿no? Para elevar ese voltaje y para que lo puedas usar. Bueno, aquí está la corriente alterna. Acuérdense que cuando se genera la corriente alterna están desfasados las bobinas, los devanados en 120 grados. Y bueno, cada voltaje fase, pues equivale o es una representación de un vector, porque finalmente formamos un ángulo. Entonces, voltaje de la fase 1 es 127 volts, que es este. Voltaje de la fase 2, 127, 127 están desfasados 120 grados. Entonces, cuando se genera, pues ustedes saben que es una onda senoidal que forma a través de un campo magnético, se va generando y van desfasados 120 grados cada línea. Pues aquí se ve claramente la fase 1 120 grados, la fase 2 120 grados. Y bueno, en particular es como nosotros representamos
lo que es la corriente alterna. ¿De dónde salen los de 220 de un sistema, 220 volts de un sistema trifásico de corriente alterna? Bueno, como ustedes saben, la línea 1, la línea 2 se le conoce como voltajes de línea y se representa por BL, de voltajes de línea. La línea 1, línea 3, 220, línea 2 y línea 3, 220. Es decir, si yo llego a la red eléctrica con un multímetro, lo pongo en voltaje de corriente alterna y mido entre fase y neutro, me da 127 volts. Pero si yo mido, por ejemplo, entre fases, ya sea fase 1, fase 3, fase 2 o fase 1, fase 2, fase 3, como entre fases prácticamente, entre voltajes de líneas, siempre me va a dar 220 volts en el multímetro. Entonces, ¿de dónde salen esos 220 volts matemáticamente? Bueno, como ustedes saben, y si nos regresamos, nosotros si quisiéramos medir entre voltajes de líneas, de la escala de voltaje de fases, entonces al medir voltaje de fases o voltajes de línea, como aquí de por medio hay un ángulo, no se pueden hacer una sumatoria, sino que ya es algo vectorial, ¿no? Entonces, si nosotros trazamos o medimos entre voltaje de fase y voltaje de fase para medir voltaje de línea, formamos y trazamos una perpendicular, formamos un ángulo de 60 grados. Obviamente, al trazarla, se divide entre dos partes, la parte 1 y parte 2, por eso es voltaje de líneas entre 2, formamos un ángulo de 60. Entonces, ¿qué es lo que estamos formando aquí? Bueno, prácticamente es un seno. ¿Por qué es un seno? Porque acuérdense que el seno es cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, ¿quién es el cateto opuesto? Bueno, el cateto opuesto al ángulo en este caso es el voltaje de línea entre 2. ¿Y quién es la hipotenusa? El voltaje de fase, que sería esto. ¿Sí? Entonces, el voltaje de fase. Entonces, tenemos representado que seno de 60 grados es igual al voltaje de línea entre 2, entre el voltaje de fase. Y bueno, si nosotros lo realizamos matemáticamente, ustedes saben que las laterales lo multiplicamos, voltaje de línea por 1, 2 por voltaje de fase, y nos queda voltaje de línea por 2 por voltaje de fase. El seno de 60 grados, pues acuérdense que equivale a raíz de 3 entre 2, que es esta parte, ¿sí? ¿De dónde sale raíz de 3 entre 2? Bueno, acuérdense que sale de un triángulo equilátero, que si yo lo corto a la mitad, y lo pongo, pues como es equilátero tiene partes iguales, 2, 2, la suma de 1 más 1 es igual a 2. Pero si yo lo divido a la mitad, igual formo un ángulo de 60 grados y este equivale a 1. Y acuérdense que como es un triángulo rectángulo, aplico lo que es teorema de Pitágoras, donde nos dice que donde nos dice que lo que es la suma de los catetos es al cuadrado es igual a la hipotenusa cuadrada, ¿sí? Entonces, si yo realizo esto matemáticamente, acuérdense que 2 por 2, 4, y este es un cateto, x cuadrada, este es un cateto opuesto, x cuadrada, este es un cateto adyacente, es 1 por 1, 1 cuadrado, 1 por 1, 1, ¿sí? Entonces, si yo lo multiplico, x cuadrada más 1 es igual a 4, y obviamente si yo quiero despejar la x, acuérdense que la x está estorbado, este 1 pasa a restar al otro lado, ¿no? Al restar, 4 menos 1 es igual a 3, este x cuadrada para que se pueda eliminar, yo le pongo una raíz cuadrada al 3 y una raíz cuadrada a x2, se eliminan las x y me queda únicamente raíz de 3 es igual a x. Al ser raíz de 3 igual a x, es esto que está aquí. Y acuérdense que el seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿El cateto opuesto quién es? Pues la raíz de 3 porque equivale a x. Entre 2, que es la hipotenusa, que es esta, es por eso queda raíz de 3 entre 2. Entonces, prácticamente al tener yo esto, ¿qué es lo que hago? Elimino el 2 y únicamente me queda raíz de 3 es igual a voltaje de línea entre voltaje de fase. Si yo despejo voltaje de línea, estos quedan como este que está dividiendo pasa a multiplicar y nos queda finalmente como en esta forma, que es raíz de 3 por voltaje de fase. Y si yo lo multiplico yo sustituyo valores de voltaje de fase es igual a 127, me da 220. Si despejamos voltaje de línea entre raíz de 3, me queda 127 volts. Ahí es como queda finalmente
un sistema, o por eso es a 220, a 220 volts en la red de baja tensión.